es la planificación? Vamos a tener unas preguntas por aquí que debemos ir respondiendo en el proceso de planificación, en donde el qué, se establecen objetivos, para qué, justificación del proyecto, cómo, se listan las actividades y sus relaciones, con qué, se identifican los recursos, dónde, ubicación física, cuándo, definir programa, depende de cómo, con qué y cuándo. ¿A qué costo? Depende del cómo, con qué y cuándo. ¿Y quién? Se asignan las responsabilidades. Entonces, para hacer una buena planificación tenemos que ir contestando estas preguntas que son fundamentales. También debemos de establecer lo que son los objetivos. Para leer un libro se va del principio al fin. Para dirigir una empresa se va exactamente al revés. Se empieza por los fines y luego se hace lo necesario para conseguirlos. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama donde nos va a definir este proceso de planificación. Primeramente, definir objetivos, requisitos, y cuando hablamos de requisito es tiempo, bolívares y también lo que son los costos y lo que corresponde a las restricciones. Después que tenemos definido todo esto, debemos de tomar en consideración las fases y las actividades. Tenemos que dividir nuestro proyecto en las distintas fases que sean necesarias y dentro de esas actividades, de esas fases, vamos a tener distintas actividades para terminar nuestro proyecto. Después que tengo definido esas fases y esas actividades, tengo que establecer una secuencia lógica de esas actividades. Por ejemplo, si yo tengo que realizar una columna de una construcción, allí hay que hacer varias actividades, como lo son el vaciado del concreto, las cabillas, tenemos que encofrar, tenemos que hacer varias actividades. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que colocar una secuencia lógica. Yo no puedo vaciar el concreto sin haber colocado las cabillas. Yo tengo que hacer primero el armado de cabillas, luego encofrar, para luego vaciarla. Entonces eso corresponde a una secuencia lógica. También tengo que estimar la duración. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestras actividades? Esto lo podemos hacer, no existe una fórmula mágica para determinar el tiempo de duración de una actividad, pero sí, basándonos en lo que es la experiencia, nos podemos tomar lo que es el tiempo óptimo, que es lo mejor de lo mejor que pueda pasar en esa actividad, el tiempo pesimista, que corresponde a lo peor de lo peor que pueda pasar, y también tomamos en consideración un tiempo conservador. Ese tiempo conservador es un tiempo en que ni nos va tan bien, pero tampoco nos va tan mal. Y hacemos un promedio entre esas tres variables y ahí podemos encontrar lo que es un tiempo promedio con respecto a lo que es actividad. Después que tengo definido las fases, las actividades y la duración, puedo proceder a realizar el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una representación gráfica de cómo va a estar construidas estas actividades con sus respectivas secuencias. Este diagrama es sumamente importante porque también me va a definir el tiempo de duración de mi proyecto. Posterior a eso, tengo que asignar respectivos recursos a cada una de las actividades, ya sean materiales, equipos, mano de obra, entre otros. Ahora, me pregunto, ¿se cumple plazos y presupuestos? Si la respuesta es sí, procedemos a elaborar nuestro plan. Si la respuesta es no, tenemos que ir ajustando a través de lo que es la duración y los recursos. Existen distintas herramientas para el proceso de planificación. Tenemos las estructuras desglosadas de trabajo, también tenemos los histogramas de recursos. Hay una herramienta que es muy poderosa que corresponde al PERCPM,
y los diagramas de Gantt. Cuando utilizamos software como Project, por ejemplo, es una mezcla entre lo que es un PERCPM y lo que es un diagrama de Gantt para llevar el control de lo que es nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esas fases y esas actividades? Debo reunirme con mi equipo de trabajo o con asesores y hacer una lluvia de ideas para determinar cuáles son esas fases que va a tener nuestro proyecto, además las actividades que van a conformar cada una de esas fases. También nosotros podemos consultar a expertos. Si no tenemos experiencia con respecto a lo que es ese tipo de proyectos, podemos contratar o podemos consultar a un asesor o un experto donde nos pueda colaborar con respecto a lo que es este conjunto de actividades y fases. También, si tengo experiencia en el proyecto, consultar lo que son proyectos anteriores. Esto lo tengo que hacer con mucho cuidado, porque si yo me copio tal cual el proyecto como fue, otro proyecto como fue concebido, y simplemente lo adaptamos, corremos los riesgos de que nos traigamos también lo bueno, pero también lo malo que se hizo en ese proyecto. Entonces, antes de tomar en consideración o consultar proyectos anteriores, se recomienda hacer una revisión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que corresponde a la identificación de las fases. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de sistemas de información, existen metodologías para determinar o para realizar estos sistemas de información. Esta es la metodología de la cascada. Captura y análisis de requisitos, análisis del sistema, diseño del sistema, codificación y pruebas. Ahí estoy definiendo cada una de las fases que va a tener el proyecto. Ahora, después que tengo definido lo que son las fases, debo de hacer una lista de todas y cada una de las actividades que tengo que realizar para el proyecto. Después que tengo la lista de todas, las tengo que ir agrupando, colocando las que son semejantes. Y con todos estos recursos hacemos lo que se denomina una estructura desglosada de trabajo o una descomposición del trabajo, que se define es un proceso de pensamiento mediante el cual se pretende organizar el proyecto. Es similar al organigrama tradicional de una empresa, donde se tiene un director, subdirectores, jefes de departamento, jefes de oficina, entre otros. Pero se utilizan las fases del proyecto y las actividades. Aquí nosotros podemos visualizar el proyecto con cada una de las fases, que sería el segundo nivel, y en ese segundo nivel se van desprendiendo cada una de lo que son esas actividades. Esto lo podemos ver en el diagrama que tenemos en amarillo y también exactamente igual el que tenemos de color azul. Aquí lo vemos de manera más amplia. Tenemos arriba lo que corresponde al proyecto, cada una de las fases que corresponde a especificar necesidades, analizar contabilidad, diseñar aplicación, codificación y pruebas. Y en cada una de esas fases se encuentran lo que son las actividades. Por ejemplo, en diseñar aplicación vamos a tener diseño de base de datos y diseño de programa. Esta es otra manera de presentar lo que es la estructura desglosada de trabajo. Ya no sería a nivel gráfico, sino de manera estructurada. Si podemos notar, es exactamente igual a la diapositiva anterior, pero aquí lo vamos a tener con números y niveles. 0, proyecto de contabilidad. 1, que corresponde a las fases, especificar necesidades. 1.1, estudiar sistema. 1.2, añadir nuevas características, y así vamos de manera estructurada. Esto nos puede inclusive ahorrar espacio a la hora del diseño. Y tengo que tener la especificación de cada una de la tarea. Por ejemplo, vamos a tener la tarea de diseño de base de datos. El número es 3.1. Vamos a tener el nombre de la tarea, tal cual como lo hicimos en la estructura desglosada de trabajo,
y una pequeña descripción de lo que corresponde a esa tarea. Se diseñará la base de datos partiendo del modelo entidad-relación propuesto en el análisis y el objetivo de tener un sistema funcionando sobre DB2. Al final colocamos lo que es el esfuerzo estimado, es decir, va a durar 2 semanas, hombre. También como herramienta vamos a tener la matriz de responsabilidades. En esta fase lo que hacemos es listar cada una de las fases y actividades y también vamos a tener en la parte superior cada uno de los puestos dentro del proyecto. También tenemos que definir lo que son los roles. En la lámina podemos ver la matriz de responsabilidades y en la parte inferior tenemos los responsables. Los responsables corresponden a gerente de proyectos, consultor funcional, usuario, arquitecto de sistema, analista programador, diseñador gráfico. Y del otro lado vamos a tener el rol que van a cumplir ellos en esa actividad en específico. R, responsable, P, participa, C, es consultado, I, es informado, D, está disponible y S, da apoyo. Aquí podemos colocar los puestos que correspondan a nuestro proyecto y también si deseamos quitar o agregar roles, también lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Del lado izquierdo vamos a tener las actividades. En la parte superior vamos a tener los puestos de trabajo y en la intersección de la actividad con lo que es la persona o el puesto de trabajo, vamos a tener el rol. Análisis de requerimientos. El gerente del proyecto va a ser el responsable. El usuario participa. El arquitecto del sistema es informado y así sucesivamente. Entonces, esta es una matriz que nos va a permitir visualizar de manera rápida cuál es el rol de cada una de las personas que tengo en el proyecto en una actividad en específica. Ahora vamos a tener nuestro tercer ejercicio. Y veamos. Se organiza una fiesta de fin de semana con los amigos a una casa de campo. Un fin de semana donde no debe faltar alojamiento, comida, bebida, asistirán parejas con hijos y sin hijos y niños de diversas edades. Aquí, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir una estructura desglosada de trabajo y una matriz de responsabilidades. En la parte anterior ya también determinamos cuáles eran los actores de nuestro proyecto. Realizar un proyecto es dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? A lo mejor cuando llegamos a la estructura desglosada de trabajo nos damos cuenta de ciertos detalles de los actores y podemos ir rectificando o ajustando en cada parte. Entonces espero que les vaya bien con esta actividad y nos vemos en el grupo de WhatsApp.